trabajadores del teatro llamaron a la puerta para comentarle que el lugar seguía abarrotado, pero pues grande fue su sorpresa cuando lo encontraron tirado en el suelo, muerto. En el suelo, con el cuello roto, con varias heridas y dicen que incluso sin ojos. Dicen que a menos de 1 metro estaba su muñeco Edgar sentado muy tranquilamente encima del baúl. Murió a los 29, entre 29 y 30 años, en extrañas circunstancias, cuando ambas decidieron que una de ellas debía sacrificarse para que la otra pudiera tener una vida normal. La hermana mía es una sombra negra, eso lo dijo ella, que me está robando la luz del sol, es mi único tormento. Diarios, al ver su comportamiento y eso, conforme fue pasando el tiempo, les diagnosticó el doctor William Spry personalidad psicótica. Pasaron 7 meses en la correccional de Bristol. Principal particular característica era que tenía 2 rostros. Uno de ellos justamente en la parte donde está la nuca, ¿sí? Porque este rostro que él tenía detrás, pues no comía, no hablaba, pero se dice que incluso a veces lloraba y que sonreía. Afirmaba que ese rostro le hablaba a él, nada más. La gente no podía escuchar que hablara, pero él escuchaba que este rostro le hablaba y que le mencionaba cosas salidas desde el infierno. Llegó a... ¿Qué tal? Bienvenidos a todos a una nueva emisión de los Monos Bichis. Como siempre es un verdadero placer traer para ustedes los temas de misterio, terror, bizarros, ¿qué más? Creepies, etcétera, ¿no? Y el día de hoy traemos 3 historias de la vida real, pues bien creepies, porque la verdad es que sí están tétricas, sí están aterradoras y pues poco diferente cada una, pero al final de cuentas bastante peculiares. Y bueno, como siempre es un verdadero placer compartir los micrófonos y las cámaras con mis hermanos. Raisling, ¿cómo estás? Muy bien, aquí estamos listos una vez más para contar historias algo interesantes. Así es. Bishop, ¿cómo andas? ¿Estás consternado? Pues muy bien, no consternado, fíjate que al principio no me llamaba mucho la atención, pero ya después, güey, fíjate que se puso bien perro. O sea, para empezar me equivoqué, güey, ya sabes, ¿no? Sí, sí, Yo sí. pensé que se hablaba de que se iba a tratar de algo, de otra cosa el tema, Ajá. pero al momento de estarlo investigando, híjole, fue muchísimo mejor de lo que esperaba y a la vez, pues sí te quedas así como, güey, qué pedo, güey. O sea, está el tema, la verdad, que me tocó hoy. Sí, yo creo que de todo lo que hemos hablado es el que más me ha movido. O sea, sí me puso acá de que a pensar, pues. Ya, ok. Está chido. Vamos a ver qué tal nos viene a contar esta historia, Bishop, que está bastante interesante. Bueno, para los que nos están viendo por primera vez, recuerden suscribirse al canal, vayan a ver los otros videos, si no sé si es la primera vez que nos están viendo, pues vayan a ver nuestros videos anteriores, suscríbanse al canal, denle like, compártanlo, coméntenlo y pues denle click a la campanita una vez suscritos para que les lleguen notificaciones de todos los nuevos videos. Y pues también nos pueden encontrar en nuestras redes sociales, porque bueno, pues también estamos por ahí. Nos encuentran en TikTok como Los Monos Bichis 07 y también nos encuentran en Facebook como Los Monos Bichis. Bien. Y en Instagram nos encuentran como Los Monos Bichis Creepypastas. los monos. No, pues no son creepypastas, son reales. Ah, es cierto, es cierto. Bueno, pues, tal vez hay algo de turbio Creepy, por pues, ahí. creepy. Creepy. Los monos bichos creepy. Ok. Vamos a empezar entonces con el primer caso. A ver, Rice. Bueno, pues yo les voy a hablar de Charlie McCarthy, el ventríloco que se dice que había usado el cadáver de un niño como muñeco. El famoso muñeco llevaba el nombre de Edgar y fue la sensación de los inicios del siglo XX debido a sus extraños rasgos y una boca muy expresiva. El final de ambos estuvo rodeado de hechos aún más terroríficos. Aquí les vamos a contar esta historia que según ha pasado a través de los años, ¿no? Una de las historias cuenta que Charlie McCarthy fue un ventrílogo que se hizo famoso en 1920
debido al misterio que ocultaba su muñeco, llamado Edgar, como hemos dicho, así como la forma misteriosa en que este hombre murió, ya que su show, que era bastante sencillo, lo realizaba en Nueva York y para ello lo único que hacía era utilizar a un personaje, que era Edgar, que representaba un niño entre 9 y 10 años con rasgos muy extraños, que es el muñeco que tenemos aquí con el señor, que se ven ahí en esa foto, ¿no? No solo el muñeco era pues algo creepy Oye, e intrigante para los espectadores. Si está bien pinche feo el muñeco, no mames, güey. Pero bueno, sino que Charlie era muy celoso con este muñeco. No permitía que nadie, absolutamente nadie lo tocara bajo ninguna circunstancia. Solo él podía hacerlo, solo él lo podía sacar y meterlo en su baúl donde lo guardaba. Nadie tenía acceso a acercarse a este muñeco. Un día se dice que cuando terminó su show, Charlie fue a su camerino, como siempre, pues al terminar el show suele hacerlo, y pasados unos minutos, los trabajadores del teatro llamaron a la puerta para comentarle que el lugar seguía abarrotado. Pero pues grande fue su sorpresa cuando lo encontraron tirado en el suelo muerto. Chingado. El hombre estaba ahí tirado muerto. Estaba en el suelo, con el cuello roto, Su puta madre. con varias heridas y dicen que incluso sin ojos. Cabrón, ok. Verga, se cayó de las escaleras. Como está en el camerino, cosa que es la escalera. Se cayó del camerino. Se metió el salto del tigre. Y dicen que a menos de 1 metro estaba su muñeco Edgar sentado muy tranquilamente encima del baúl. Ok. Dicen también que cuando se acercaron al muñeco se percataron que tenía huellas dactilares y que su rostro estaba cubierto con una máscara de látex para ocultar la palidez de sus facciones. Nadie lo había visto completamente de cerca, se dieron cuenta que pues traía una máscara y aparte pues tenía huellas. Sus manos tenían huellas dactilares. Pues, ¿qué fue lo que dicen que pasó? Que al parecer el muñeco fue el que asesinó a su dueño, en este caso a Charlie. ¿Por qué? Porque pues se dieron cuenta que este muñeco realmente no era un muñeco, sino que era el cadáver de un niño que lo único que no tenía de cadáver eran los ojos, que tenía los ojos tallados de madera, pero el resto era el cuerpo de un niño que él utilizaba como muñeco. Okay. Se dice que incluso que era el hijo de Charlie, que había muerto y pues que no soportó la pérdida y había decidido convertirlo en un muñeco para tenerlo siempre con él. Qué loco, pinche bizarro, güey. Pero entonces, pues, ¿por qué si era su hijo? ¿Por qué el muñeco decidió matarlo? Pues, ¿no? Pues si estaba muerto para empezar, güey. O sea, estamos hablando de que un muerto mató a otro muerto que ya estaba muerto. Que no estaba muerto. No pues, estaba todavía muerto. no estaba muerto. Supongo te digo, o sea, un muerto mató a un vivo que después estaba muerto. Pues. Que ya era resumen de la historia. Okay. Sí, pues, hay que aclararla. Pero, aquí viene el pero, ¿no? Tiene una historia muy interesante, algo aterradora, pues un muñeco que era realmente el cadáver de un niño, todo ese rollo. Pero si te pones a el choque, ¿no? Si te pones a investigar, en todos lados donde encuentras esta nota es exactamente el mismo texto, o sea, no hay muchas variaciones. Y es la misma foto, es la única foto que puedes encontrar relacionada con eso de Charlie McCarthy y el muñeco Edgar. ¿Por qué? Pues porque realmente es una historia falsa, es un mito. Que pues se ha divulgado a través del internet, pero pues nunca existió un ventríloco en los años 20 que se llamara Charlie McCarthy con un muñeco llamado Edgar, sino que todo esto surgió de un ventríloco que existió años después que se llamaba Edgar Berger, que tenía un muñeco llamado Charlie McCarthy. Charlie. Okay. O sea, lo que hicieron para esta historia fue invertir los nombres. Al muñeco le pusieron Edgar y al ventríloco le pusieron Charlie McCarthy. Si buscas tú Charlie McCarthy, encuentras más sobre este muñeco famoso, es un mono que tenía un monóculo. Yo creo que todos han visto ese muñeco de Guiñol alguna vez.
de ventríloco, perdón, alguna vez. Entonces, ese era el verdadero Charlie McCarthy y su titiritero se llamaba Edgar Berger. Entonces, a alguien se le ocurrió invertir los papeles y crear esta historia de que este muñeco famoso, ¿no? Entonces, ¿quién es realmente la persona de la foto? Los que están ahí en la foto. Se dice que ese mito, el que aparece en este mito, esa foto de mito, era Fedor Witowski, mejor conocido como Henry Rocks, un ventríloco alemán que alcanzó la fama en Europa con su muñeco Max. El muñeco ese realmente se llama Max. Y Pero era sí, un muñeco de pues. madera como cualquier otro. ¿Y por qué estaba tan feo, güey? O sea, No Mira, mames, sí lo güey. hizo. porque no lo hizo bonito, güey. O sea, Pues, pero no era Charlie McCarthy ni el muñeco era Edgar, ¿no? ¿De dónde surge el mito? Pues todo parece indicar que esta historia surgió en 2012, escrita por el blogger Sid Rodríguez, oriundo de Guadalajara. cabrón. Ya nos exhibieron. Órale. Ya pasan pinches historias. Ya ves el camionero, güey, que le agarró el chupacabras ahí Güey, con multo, el güey. que vendía el helada, el que cobraba por ver helada. Que se llamaba José Ángel. Se llama José Ángel, qué bien te acuerdas. Que de hecho, si tú rastreas el blog de este hombre, donde esta noticia, de esta nota que él creó, pues al final te hace saber que es un creepypasta porque te pone un pie de página que dice: uno de los ventrílocos más famosos, o quizá el más famoso de la historia, fue Edgar Bergen, y su muñeco más popular era Charlie McCarthy. En ellos se basaron los nombres de esta historia. Ya. O sea, que él sí lo hizo saber, pues, en su momento, que pues era un creepypasta, vaya, basado en estos personajes, pero pues de ahí la historia, ya sabes, el teléfono descompuesto, fue navegando por internet y fue convirtiéndose en verdadera, ¿no? Fíjate cómo una mentira que la repites tantas veces que la conviertes en verdad, ¿no? Y hasta Así película es. le hicieron. No, esa no es una película. Bueno, pero esa más o película sí es un muñeco que cobra vida, ¿no? No me acuerdo bien. Sí la vi alguna vez, era malísima, güey, malísima, por eso no la tengo bloqueada. Probablemente a Bishop le haya gustado un chingo, pues. Fíjate que no me gustó, pero estaba entre esa y Serpientes en el avión y, por supuesto, ganó Samuel L. Jackson. Pues esa es la historia de Charlie McCarthy, que pues yo sí esperaba que fuera algo más aterrador, y cuando empecé a leerlo, pues sí, está interesante, pero ya después, decepción. Qué triste, porque es una gran historia, güey. Es Sí, una gran pero pues historia. es más falsa que la moneda de 3 pesos. Ni hablar. Bueno, ni hablar. Esperemos tener mejor suerte con... Sí. ¿Mejor suerte con quién, güey? Con las siguientes historias. Ok. A ver, Bishop, pues, dale. Híjole, a ver si no nos sale creepypasta esta también. No, ya investigaste bien. La neta sí, es mentira, no es. Pues resulta que yo les voy a hablar de la historia de las gemelas criminales que juraron hablar solo entre ellas hasta que una de ellas muriera. O sea, desde ahí ya es así como que, ¿qué? O sea, ¿de qué estás hablando, no? ¿Qué? Bueno, pues, si se fijan en la imagen, pues tengo ahí unas frases, ¿no? En inglés. Dice: una vez fuimos dos, las dos éramos una, no fuimos más dos, solo una a través de la vida. Descansa en paz. Este es el poema que se puede leer en la lápida de Jennifer Gibbons. Su hermana gemela June lo escribió para despedirse de la que fue durante décadas su único interlocutor. Su sombra hasta que murió a los 29, entre 29 y 30 años, en extrañas circunstancias, cuando ambas decidieron que una de ellas debía sacrificarse para que la otra pudiera tener una vida normal. Entonces, ya dices tú a ver, güey, espérate, a ver, no. ¿Qué pedo, güey? O sea, sí, o sea, ¿desde cuándo? ¿Qué pasa aquí? Sí, o sea, sí te quedas acá, ¿no? Bueno,
Pues las gemelas silenciosas, como se les conoce popularmente, nacieron el 11 de abril de 1963 en Barbados. Su padre era un técnico de la Fuerza Aérea Británica, y lo cambiaron a un destacamento en Gales. Entonces, esto fue en Haverfordwest y pues las hermanas eran inseparables y pues no sé si les ha tocado escuchar o saber de alguien que se comunica con su hermana, con alguien de cierta manera que nada más ellos entienden, ¿no? Ujú. Entonces, eso tenían ellas, ¿no? O sea, tenían esa comunicación que muchas veces, pues muy pocas gente le entendía y era como un lenguaje que ellas utilizaban, ¿no? Entonces, pues ese era, ya de por sí, pues era un comportamiento extraño en aquel entonces. Todo esto empeoró cuando fueron a la escuela ahí en Gales, ¿no? Pues eran las únicas niñas de color, por no mencionarlo de otra manera, Ujú. y por supuesto que se volvieron presa del bullying, o sea, fue Ya. lo que detonó, ¿no? O sea, las Ujú. únicas que estaban ahí, pues llamaban la atención y pues fueron presa de eso, ¿no? Pues los primeros años de sus vidas pues, no fueron gratos, ¿no? Recibieron el rechazo inmediato de la sociedad y pues fueron presa de la discriminación. Según lo contó June Gibbons, una de las gemelas, a Hilton Als, periodista de la revista de New York Times, ¿no? Que pues las burlas eran intensas y que ellas decidieron tomar ese pacto de sobrevivencia, que era pues no hablar con nadie, ¿no? Claro. Entonces, palabras textuales, dijimos que no íbamos a hablar con nadie, solo conversábamos entre nosotros en nuestro cuarto. Entonces, pues al pasar el tiempo, ni con sus padres ni con nadie se abrían, o sea, fue estrictamente solamente ellas. Pues los padres dijeron, ¿sabes qué? Pues tienen un problema, o sea, les empezaron a llevar con varios médicos para analizar qué era lo que les pasaba y a final de cuentas, pues los médicos nunca consiguieron nada, o sea, ellas definitivamente los hicieron a un lado, no les hicieron caso, nunca hablaron ni dijeron nada, ¿no? Bueno, dijo Jun, refiriéndose a su hermana, en un documental que se llama The Silent Twins de la cadena británica BBC, un día ella despertaría y sería yo. Y un día yo me despertaría y sería ella. O sea, ya desde ahí, Soltando. güey, ya empiezas con sus pinches ideas acá bien maniaconas, güey. ¿Cómo que voy a despertar y que me voy acá y allá? Dices tú, güey, ¿cuántos años tienes? 200. ¿Qué van a saber de la vida, pues? Para andar hablando de esa manera. O sea, ni había bulbo, o sea, no había ni focos, güey, en aquel entonces, güey. ¿Cuándo fue esto? Pero, En los 60. güey, fue en 1952, güey, cuando Ya, el INE. Ah, ok. ya había focos, güey. Ya, ya, ya. Ya había focos. Ya había, sí. Pero su desconexión comunicativa, pues no era lo más sorprendente, pues. Entonces, dice la gente que cuando ellas estaban juntas, las empezaron a ver como zombies. Ambas efectuaban exactamente los mismos movimientos como si estuvieran poseídas y eran prácticamente indistinguibles, o sea, eran una copia exacta de la otra. Los médicos trataron, pues, infructuosamente, ¿verdad? De pues, hacerlas reaccionar, pues, o sea, de investigar por qué era ese comportamiento que tenían, ¿no? Y pues a final de cuentas, no lograron entrar en su mente, ¿no? O sea, eso estuvo, pues, yo creo que estaban, por el tiempo estaban limitados, ¿no? No había mucho que hacerles. A los 14 años, fíjate bien, güey, o sea, a los 14 años, estamos hablando de toda una niñez, pero Ujú. ya trastornadas, pues a los 14 años fueron separadas en distintas escuelas. Según dijeron, pues era la mejor solución para que empezara a interactuar con las demás personas. Ujú. Pues el remedio, pues salió peor que la enfermedad, ¿no? Cuando no estaban juntas, quedaban en estado catatónico. O sea, Ah, no mames. quedaban tiesas, así, no hacían nada y eran como estatuas, güey. De hecho, las agarraron, las pusieron afuera de una tabaquería, güey, y mentira.
Con tus cosas ya. Bueno, Oye, la garrotera del chavo le está. Ándale. bueno, pues, como era imposible separarlas, pues, optaron por tenerlas en su casa, pues. Entonces, todo el tiempo se la pasaban ellas solas en su casa, pero pues esto fue lo peor porque empezaron a perfeccionar su extravagante, pues, relación, pero también, pues se descubrió que la única actividad que realizaban, juntas era, perdón, por separado eran los diarios, pues, de ellos. Entonces, sus diarios, pues, eran escalofriantes. O sea, estamos hablando de niñas de 14 años, o sea, que no se nos olviden, ¿no? Entonces, dicen que en los diarios se encontraron estas frases: nadie sufre como yo, no con una hermana, apunta Jun en su diario. Con un marido, sí. Con una mujer, sí. Con un hijo, sí. Pero a esta hermana mía es una sombra negra, eso lo dijo ella, que me está robando la luz del sol. Es mi único tormento. Entonces tú, cabrón, pues qué pedo. Pues si todo el día estaban juntas o sea, todos, ay, vamos a hacer un pacto acá y de repente tienes estos pensamientos, dices, pues algo está pasando entre ellas, pues, o sea, no sé qué pudiera ser, pues. Entonces, Jennifer, que nació 10 minutos después, veía a su hermana mayor como alguien más capacitado en todos los sentidos, más fuerte, más lista, más ingeniosa. Por su parte, Jun sentía la envidia de su hermana menor. Ella quiere que seamos iguales, decía. Hay un brillo asesino en sus ojos. Querido Dios, tengo miedo de ella. No es normal. Alguien la está volviendo loca. Soy yo. O sea, al final decía, soy yo el que le estoy volviendo sí, loca. o sea, sí, ella entendía que la otra traía un trastorno y todo porque traía un cierto tipo de envidia, pero ella le veía un brillo asesino en sus ojos, así como que es que no, o sea, no puede ser mejor que yo, ¿no? Me imagino que por ahí va la situación, ¿no? Qué Entonces, maníaco. sí, o sea, la neta, 14 años, que no se les olvide, güey, 14 años y ya hablando de este tipo de temas, ¿no? Bueno, pues su relación, empezó a basarse en un desprecio mutuo, unido al miedo de que una de las dos matara a la otra, ¿no? Algo, nos hemos convertido en enemigas mortales en los diarios, ¿no? Asegura Jennifer en su diario, sentimos los molestos rayos, esto es lo que no lo entiendo, güey, o sea, sentimos los molestos rayos mortales que despiden nuestros cuerpos golpeando la piel del otro, güey. O sea, que era Superman, güey, se tiran rayos omega o qué onda, güey, no entiendo. Pero bueno, me pregunto a mí misma si puedo deshacerme de mi propia sombra, si es posible o imposible. Sin mi sombra moriré, sin mi sombra obtendré una vida, seré libre o me dejarán morir. Sin mi sombra que identifico con una cara de miseria, engaño y asesinato. O sea, las palabras, güey, de una niña, ¿no? ¿Qué onda, güey? Bueno, pues sus diarios expresaron sus preocupaciones. Ambas presentaban desde niñas, pues, intrincadas obras de teatro con muñecos. Haz de cuenta, cuando estaban separadas, ellas hacían con muñecos obras de teatro que solían grabarlas para enviárselas a la hermana, ¿no? Entonces, todo esto, pues, fue en 1979 y fue entre los 14 y los 16 años, ¿no? Empezaron a escribir novelas, güey. O sea, ya te imaginarás qué tipo de novelas. Pues trataron por todos los medios de estas novelas que hicieron, güey, de publicarlas en revistas, editoriales y todo eso. No lo lograron, güey, porque a veces estaban bien maníacas. Entonces, por el tipo de temática que traían, ¿no? June escribió una de sus novelas, se llamaba Pepsi Cola Addict. Y sí, güey, la temática era de una adolescente que fue seducida por su profesor, pero le enviaron a un reformatorio donde la acosaba un guardia homosexual.
¿Y la Pepsi dónde está? ¿Qué tiene que ver ahí? ¿Has escuchado el show de la bañera, güey? Puede ser que por ahí la Pepsi entrara, güey. Bueno, por su parte, Jennifer hizo uno que se llama The Pugilist, y se trataba de un, esto está bien salvaje, güey, la neta, pero está interesante, güey. Eh, Dice que se trataba de un médico que trataba de salvar la vida de su hijo, pero necesitaba un trasplante de corazón. Entonces ellos tenían un perro y decide, pues, quitarle la vida al perro para ponérsela a su hijo. Entonces el corazón del perro estaba en el hijo. Entonces el perro vivía en el cuerpo de su hijo, pues en el corazón, y decide vengarse de su padre. ¿Y dónde está el pugilista también? ¿Dónde está el boxeador ahí? No sé. Es que era un perro boxer. A la Pero, mejor. güey, buen punto, güey, la neta, te la rifaste. Güey, pero qué maníacas las historias, güey. O sea, y quería que las sacaran en el espacio de cositas. O sea, no mames, güey. Bueno, pues, debido al fracaso literario, es lo que comenta la gente, ¿no? Pues decidieron las hermanas llamar la atención de otra manera. Entonces dijeron, bueno, pues como ya no hay otra cosa que hacer aparte de la literatura, pues se dedicaron a robar, a intentar asfixiarse mutuamente y provocar incendios, güey. ¿Ves? O sea, algo muy normal que dices tú, no me sale algo, pues, me dedico A otra actividad. sí, plan B, ¿va? Cuando, ¿Sí se acuerdan del plan B? cuando cierre los modos bichis. Así es. Bueno, pues, una de las actividades acabó, pues, estas actividades acabó sentándolas en el banquillo donde el juez, determinó, no sé por qué, una prisión, que estuvieran, en arraigo, una prisión psiquiátrica de alta seguridad, donde se les diagnosticó un, cuadro de esquizofrenia. No, pues no solo con leer la novela, ya sabrás si no. Sí, pues se me hace extraño, ¿verdad?, que le hayan diagnosticado eso. Bueno, aquí esto fue en el psiquiátrico, ¿verdad? El doctor William Spry, al ver todo esto, o sea, leer ¿cómo se dice? Los diarios, al ver su comportamiento y eso, conforme fue pasando el tiempo, les diagnosticó el doctor William Spry personalidad psicótica. Pasaron 7 meses en la correccional de Bristol, y pues seguían teniendo una pésima relación, o sea, ya no se soportaban, ya no podían estar juntas. Entonces, aquí este caso llamó tanto la atención de los periodistas que una periodista que se llama Marjorie Wallace tuvo el acceso completo, o sea, hizo clic con las gemelas, donde ella pues fue la que hizo el nombre de la, ¿cómo se le llama? De la biografía de las gemelas que no hablaban, pues. Entonces, a ella le depositaron toda su confianza y por separado empezaron a darle esa información, pues que así fue como salió esto, ¿no? Entonces, en una de las entrevistas que estaba con ella, empieza a decirle, Marjorie, me voy a morir, lo hemos decidido. Le comentó Jennifer a escasas horas de que fueran trasladadas a un centro mental de menor seguridad. Si una moría, la otra debía empezar a hablar y llevar una vida normal. Era el lazo que había estrechado a las gemelas. Estábamos cansadas de la guerra. Había sido una batalla larga, alguien tenía que romper ese vínculo. Fueron palabras de June, según el artículo de Guardian. La libertad. En marzo de 1993, las gemelas, que tenían casi 30 años, fueron trasladadas a la clínica Caswell, un hospital mental de menor seguridad. Cuando llegaron allí, Jennifer no despertaba. Los médicos la declararon muerta 2 horas después. La causa, miocarditis aguda, una inflamación repentina del corazón. A pesar de las sospechas, el informe de la patología, de patología nunca demostró evidencia de alguna conducta autoinfligida que hubiese precipitado su deceso. Desde entonces, según contó la periodista Wallace, June estuvo viviendo una dulce liberación, aunque se aseguró en una entrevista de The New York
de New Yorker que buscaba encarrilar su vida de otra manera. El lazo con su hermana sigue vigente. Todos los martes Jun visita la tumba de Jennifer. ¿Cómo la ven con la super historia esta? Qué pedo, güey, está muy Está Muy bien loco, maníaca. güey, no mames, o sea, está muy loco ese pedo de las dos hermanas. Eso pasa por Está, tener gemelos, no tener gemelos. güey, ¿cómo lo decides, güey? Tú dices, no quiero tener gemelos y ya. Ah, bueno. No funciona así, ¿no? Ok, muy bien. No sabía que se puede hacer eso porque, No, bueno. sí está bastante interesante la historia, ¿no? ¿Seguirá viva todavía esta hermana? O sea, yo creo que Yo sí. creo que sí, pues Bueno, fue en 1979 cuando tenía 16 años, güey. Yo creo que Tiene sí, debe como tener. 60 y tanto más o menos si ahorita por sigue ahí. viva, pero qué fuerte, ¿no? De llegar a tener ese vínculo tan cercano que lo sientas ya como una Como una losa. pesadez, Así. ajá, más que Sí. otra cosa, ¿no? Y la única forma de liberarte es que haya fallecido. Pero ¿cómo pueden tomar? O sea, es lo que yo, ¿cómo ellas, qué las llevó? Pues, o sea, es lo que no es, no, es lo que no, yo no encontré, pues, o sea, algo que dijeran, ah, mira, ¿sabes qué? Lo que pasa es que por Ujú, el bullying, ok, las llevaron a esto, por el bullying esto, por el bullying esto otro, porque en realidad las alejaron de la gente, pues. Pero ujú. pues al estar solas en su casa, ¿qué fue lo que detonó esa mentalidad psicótica? Pues es lo que se me hace raro y que tuvieran esa facilidad del tema, pues, o sea, hasta tal grado de crear novelas y hacer pues mini películas donde desarrollaban ese tipo de, esos sentimientos, pues hasta cañón. Pues sí, está cañón. ¿Quién sabe qué sería la razón por la cual tenían esos pensamientos? Está raro. Ok, pues ahí está la segunda historia. Esto es real, verdadero, completamente. Así es. Y pues vamos a cerrar con una historia que a mí en lo particular me gusta mucho, por razones personales. Porque los que no saben, yo también, como Edward Mordrake, tengo una cara en la parte de atrás de la cabeza. Esta es la historia de Edward Mordrake, una persona acaudalada, de hecho, de una familia acaudalada del siglo XIX, que pues su principal o particular característica era que tenía dos rostros, uno de ellos justamente en la parte donde está la nuca, ¿sí? Era un rostro que, si bien no era un rostro completamente formado, tenía sus deformaciones, sí tenía ojos, sí tenía nariz, sí tenía boca, no pronunciaba ninguna palabra, no hablaba, pero gesticulaba el rostro de repente. Y hay una historia interesante entre los dos rostros, ¿no? Al final de cuentas. Bueno, como les decía, esto sucedió en el siglo XIX y se supone, bueno, hay quienes dicen que padecía de eh, Craniopagus parasiticus, que es una cabeza gemela en un cuerpo no desarrollado. Otras teorías dicen que no era eso, sino que era Disoporus, que es una duplicación craneofacial bifurcada. O sea, quiere decir que no estábamos hablando de un gemelo, simplemente por falta de cierta vitamina es que se desarrolló este rostro en la parte de atrás, ¿no? Generalmente se supone que las personas que nacen con este tipo de padecimiento no duran mucho vivas, pero no fue el caso de Edward Mordrake, que duró bastantes años viviendo de esta manera, ¿no? Por ser, estamos hablando del siglo XIX, pues no es que haya fotografías del tema, esta es una recreación realmente, pero no hay fotografías de Edward por el tiempo en el que se manejó. Y la historia de él fue bastante tortuosa, porque digo, de entrada, a pesar de ser una persona acaudalada y de dinero, de familia poderosa económicamente hablando, pues imagínate lo que es tener que vivir señalado tanto en tu familia como en todos lados como un fenómeno.
porque Fenómeno. realmente era lo que él se sentía, un fenómeno como tal, ¿no? Era era algo extraño porque este rostro que él tenía detrás, pues no comía, no hablaba, pero se dice que incluso a veces lloraba y que sonreía. Entonces, conforme va creciendo Edward, pues el venir cargando con esta situación en su mente, pues le empezó a cobrar factura a final de cuentas, ¿no? Llegando a un punto en que él afirmaba que ese rostro le hablaba a él, nada más. La gente no podía escuchar que hablara, pero él escuchaba que este rostro le hablaba y que le mencionaba cosas salidas desde el infierno. Llegó a pensar que este rostro era un demonio y que era una cruz que venía cargando por algún pasado, alguna situación pasada, porque en su vida pasada a lo mejor había hecho algo mal, cosas que ya estaban pues fuera de a lo mejor de la cuestión real, ¿no? De la situación, pero pues para él fue demasiado complicado, demasiado complejo tener que aguantar y vivir con un rostro detrás de su cabeza, ¿no? Eh, Dice que en varias veces pues él intentó buscar una manera de poder quitarse ese rostro porque le quitaba la paz, no lo dejaba dormir, no lo dejaba vivir, pero pues por la época obviamente pues no había los avances suficientes para poder realizar una operación de este tipo sin que él estuviera en riesgo de perder su vida, ¿no? Entonces, ningún médico quiso realmente aventarse pues, ese round de poder quitarle el rostro porque sabían que el riesgo de que él falleciera pues era demasiado alto, ¿no? Digo, hay que comprender que estamos hablando del siglo XIX, pues las condiciones de la medicina, de las cirugías, pues estaban prácticamente empezando, ¿no? En pañales, por así decirlo. Al él no poder quitarse este rostro, esto le generó una depresión muy, muy grande, por la cual, pues, claramente, a pesar de que, pues, tenía dinero, era una familia acomodada, tenía ciertas cualidades para la música, era una persona culta y demás, cayó, pues, en depresión. Y esa depresión lo llevó a tomar la decisión de, a los 23 años, desvivirse. Me refiero, no desvivirse, sino que lo hizo lo opuesto a ponerse a vivir. Entonces, hay dos teorías acerca de su fallecimiento. Unos dicen que se ahorcó tal cual, simplemente, y otros dicen que ingirió veneno. Lo perturbador de alguna manera de este caso es que se cuenta que las personas que lo encontraron en el piso, fallecido, decían que el rostro de la parte de atrás estaba sonriendo al momento de que lo encontraron fallecido. O sea, dando a entender que lo que él contaba De que le hablaba. de que le hablaba y lo atormentaba era real. Y decían que cuando Edward se ponía triste, la parte de atrás sonreía, ¿sabes? O sea, era una cuestión, pues, perturbadora a final de cuentas, ¿no? Antes de atentar, de quitarse la vida, pues decide él hacer una carta de despedida donde pues de alguna manera habla de esta cosa tan fuerte que viene cargando, de este demonio, pide disculpas a sus padres, a su madre, a su padre por lo que iba a hacer, pero particularmente deja una nota de despedida en la que dice que por favor, antes de darle sepultura, le quiten el rostro de atrás para poder descansar en paz. O sea, era tan grande ya su cuestión que No incluso manches. muerto él no quería tener este rostro porque sabía que no iba a descansar. Y pues desafortunadamente pues esa es la historia de Edward Mordrake. Y se lo quitaron, ¿no? Supuestamente sí le quitaron el rostro, pues ya estaba muerto, ya no iba a haber afectación. Esa es la historia de Edward Mordrake que bueno, hay diferentes teorías. Hay gente que dice que sí, que es una historia real, que sí sucedió.
Hay algunos datos incluso en una enciclopedia médica de los 1800 donde se cuenta todo este caso por un médico certificado y que pone pues el historial y da algunos ejemplos de No, la historia personas que han clínica. sufrido lo mismo. Ajá, exactamente. Hay quienes dicen que es una historia que pues no fue real, que fue inventada por los diarios en su momento, pero por lo viejo que es, pues es difícil. No es como que haya sido inventada recientemente, es una historia que viene de muchísimos años. Y pues como es de 1900, pues no hay fotografías ni nada. Hay gente que se ha dedicado a hacer recreaciones de cómo se vería Edward Mordrake en su momento, en la vida real, y que es como esta, o algunas figuras de cera, que probablemente son de las que más se encuentran fotos al respecto. Y bueno, pues este personaje de alguna forma trascendió de la historia hacia el mundo del entretenimiento, porque por ahí en la temporada, en una de las temporadas, creo que en la cuarta temporada de American Horror Story, que es la del Freak Show, aparece un personaje que está basado, pues bueno, básicamente es Edward Mordrake, que aparece con sus dos rostros, ¿no? En la serie sale y lo interpreta este chavo que salía en la película de American Beauty, el que filmaba a la bolsa de papel dando vueltas en el aire, pues bien creepy, pues obviamente lo hace él también el personaje. Y también, y esta es la razón por la que a mí me gustó mucho la historia, Tom Waits, uno de mis músicos favoritos, escribió una canción basada en este personaje que se llama Poor Edward, donde prácticamente narra la desgracia que era para él vivir con un rostro detrás. Y Tom Waits hace referencia a que tomó veneno, él hace referencia. La única diferencia en la versión de Tom Waits con todas las demás que encontré es que Tom Waits le pone un rostro femenino a la parte de atrás de Edward. Lo curioso es que esta canción fue grabada para un disco que se llama Alice, que prácticamente es un álbum considerado como, bueno, por el mismo Waits dice que es un álbum de canciones de cuna para adultos. Entonces, es una gran canción para arrollarte antes de dormir. La verdad, es un discazo, eso no puedo decir. Y la canción es muy buena. Y pues sí, básicamente narra lo que la historia dice de este personaje que vivió con una cara por detrás, ¿no? Ahora, lo que lo hace, o lo que me hace pensar que realmente sí existió este personaje, es que ese tipo de pues complicaciones o de malformaciones sí han existido a lo largo de la humanidad. No es el único que lo ha tenido, pero creo que nadie lo ha tenido tan desarrollado y obviamente con una historia tan creepy. Era bien dos caras el vato. De ahí viene el nombre del peluchador mexicano, dos caras. Inventando cosas. Entonces, pues sí, esa fue la historia de el hombre de los dos rostros, Edward Mordrake. Many Faces de He-Man. Entonces, bueno, pues ahí están las historias. Pero ese tenía tres caras, el Man of Faces tenía tres caras. Tenía más de tres, sí. Ok. Está peor, güey. No, está peor, pero bueno, pero no sabemos si esas le hablaban. Ah, es cierto, sí. A lo mejor también le hablaban. No, porque te puedo decir, le hablaban, pero no lo atormentaban. Hoy en la actualidad existe gente con muchas caras, güey. No nada más esa. Pero ya te estás yendo por otra cosa. Ah, es cierto, ¿verdad, güey? Es cierto. No, esas no tienen malformaciones. Ok, pues ahí están las historias creepy del día de hoy. Déjenos sus comentarios, díganos cuál les gustó más, cuál les pareció más interesante. Pues recuerden, obviamente, darle like al video, compartirlo, comentarlo, suscribirse al canal, muy importante, suscribirse. Ya hace rato que estaba medio atestado el tema de los suscriptores, hace falta que empiecen a suscribirse todos los que ven los videos y que le dan like y que les guste, pues suscríbanse al canal. Ok, bueno. Raislin, muchísimas gracias como siempre. Un placer, como siempre, estar aquí pasando este rato, pues contando este tipo de historias tan interesantes, ¿no? Ok, perfecto. Bien, Bishop, muchísimas gracias. No, pues esperando que les haya gustado, ¿verdad?
recordarles que pues lo hacemos con mucho cariño y pues que necesitamos de su apoyo para seguir creciendo, para seguir llegando a más gente, para seguir pues buscando más material que pudiera a ustedes hacerles pasar un rato amable, ameno. Y pues nada, aquí estamos cada domingo, ya saben, los Monos Bichis a las 9 de la mañana, 8 o 9 de la mañana. Centro 8 del así es. Pacífico. Ok, muy bien. Bueno, pues ahí está. Yo soy Reaper, nosotros somos los Monos Bichis y nos vemos en la próxima cara adicional que les salga.